Bueno, muy buenas noches. Me escuchan, estimados vecinos? Muy buena, sí. Se le Sí, copia. sí, ahí sí pueden encender sus cámaras, sí, por favor. Laurita, buenas noches. Andrúa, Fabricio, bien, muy buenas noches, estimados vecinos. Para mí es un gusto saludarlos. Pero, pues bueno, ya como habíamos hablado sobre las capacitaciones que hemos tenido, sobre los problemas que tenemos en nuestro barrio. Pues este tema es también de mucha relevancia, más que todo por su contextura digital que se está moviendo en, en la actualidad, ya que ustedes saben que ahora todo es digital, el mundo se volvió digital, y más que nadie que ustedes me entienden, sobre todo Fabricio, que tengo entendido que te dedicas a lo digital, Miguel. Entonces, es importante que ustedes tengan un poquito más de conocimiento, ¿no? Sobre la protección de los datos personales. Hace un tiempo atrás se creó una ley orgánica aquí en el país sobre la protección de los medios digitales, sobre la privacidad que tenemos derecho las personas en caso de que nos hackeen, en caso que suframos cualquier tipo de este tipo de situaciones que atenten contra nuestra privacidad en cuanto a lo digital. Pues bueno, yo les voy a compartir ahorita la pantalla sobre unas diapositivas que he realizado para que tengamos un poquito más de ilustración sobre esta ley. Ya les comparto la pantalla. ¿Sí, sí visualizan? No, no se está compartiendo. Ya, ya, ya. Ay, pollo tantito. No, escuchen inglés. ¿Y si logran visualizar? Sí, ¿Sí logran visualizar ahí? ahora sí. Sí, Ya. sí, todo, sí Ya se ve. bien. El tema es sobre la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información y señalar los cuerpos normativos que son elegidos. Ya. Bien, esto se coloca dentro de los derechos humanos de primera a sexta generación. El derecho al acceso a la información sin discriminación del sexo, ni la edad, ni los recursos económicos. La finalidad de esta ley es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conecten a Internet. Es necesario que en la actualidad las leyes ecuatorianas
y de otros países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Estas garantías son producto y una extensión dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Las tecnologías de la comunicación, como ustedes saben, van cambiando muy progresivamente, ya que vulneran los derechos fundamentales como también la libertad de expresión. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, en el 2020 subió más de la mitad de los hogares ecuatorianos que pudieron conectarse a Internet. O sea que ha subido mucho el acceso al Internet en nuestro país. El 61% en el área urbana y el 34% ha subido en el área rural. Una cifra que nunca antes se había visto. Y gracias ahorita a la tecnología, a los avances que ha tenido el gobierno en esta área, se ha promovido a subir las estadísticas del Internet, al uso del Internet. Recordemos que el uso de la tecnología viene aparejado de cambios importantes, como son los sociales, los culturales, los económicos y claro, los profesionales. Ya, para la UNIR, en el 2020, la libertad de expresión se considera esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Bien, la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador en 2021 se ubicó como uno de los 28 países que mejoró los índices de libertad de expresión a través del Internet. Entonces estamos nosotros muy bien en esto de la cuestión del Internet. Nuestro país ha crecido mucho. No nos olvidemos que también estamos por avanzar a la tecnología 5G. Entonces, que es algo muy, muy importante para nosotros. Bien, a esto vamos. El 26 de mayo del 2021, por fin se crea la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, con la finalidad de que protejamos a nuestra, como les he dicho, nuestra integridad personal, a nuestra privacidad que manejamos por estos medios. Bien, toda esta ley contempla recursos muy, muy importantes para que no sean vulnerados. Bien, también debemos recordar que los derechos digitales se encuentran estipulados en la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 17, numeral 2, ¿qué dice? Que establece el derecho fundamental al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. El artículo 66, numeral 19, establece asimismo el derecho a la protección de datos que sean personales. Vamos con los derechos digitales y el Código Orgánico Integral Penal. Aquí viene todo lo que tiene que ver con el COI. En caso que nos vulneren nuestros derechos digitales o violen nuestra privacidad digital, serán sancionados de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, tenemos los delitos de explotación. Lo que más nos ha causado mucho revuelo y mucha repugnancia como nuestra sociedad se han visto cosas tan, tan que no se pueden ni explicar. Por ejemplo, nos habla aquí el artículo 103, nos habla sobre la pornografía infantil, que eso es cuando se utilizan a las niñas, a los niños y adolescentes. En el COE está estipulado que esta sanción se vería de 13 a 19 años, depende de los parámetros que establezca el delito. El artículo 104 se refiere, en cambio, a la comercialización de la pornografía, cuando se utilizan a niños o adolescentes. Los delitos contra la integridad personal. El artículo 154.1 se refiere a la instigación al suicidio, cuando nos instigan o nos causan bullying. Entonces, muchas personas cometen en este autodelito que es el suicidio. El artículo 152.2 nos habla sobre el hostigamiento. Asimismo, el 154.3 se refiere a las contravenciones que tenemos del acoso escolar y el académico. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva.
Tenemos el artículo 166, el acoso sexual, el 168, la distribución de material pornográfico. Todos estos artículos tienen que ver con los delitos sexuales, que obviamente están ligados al mundo digital, que son los que más se están cometiendo en estos últimos tiempos, en estos últimos años, debido a la facilidad de conectarse al Internet. Entonces, es una herramienta de doble filo, se puede decir, las redes sociales. Tenemos también la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esta ley está dirigida a todas las mujeres que sean niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores en todo tipo de diversidad. Estas están contempladas en la Constitución como como en los instrumentos internacionales. En el artículo 6, toda mujer, absolutamente toda mujer tiene el derecho que se les garantice la confidencialidad y privacidad de sus datos personales. Según PAS 2021, los datos personales también existen en plataformas digitales. Por tanto, es un derecho digital de las mujeres que se guarde la privacidad de estos. Bien, como conclusiones tenemos que el derecho a comunicarnos, tenemos todos el derecho a comunicarnos mediante medios digitales y exponer nuestras ideas e emociones, ayudarnos a integrarnos social y laboralmente con otras personas. La normativa legal evita a que exista vulneración de derechos y en caso que existan, podamos solucionarlo mediante la ley. Los medios digitales debemos manejarlos con responsabilidad y cuidado, ya que gracias a su tecnología, los antisociales se pueden aprovechar de eso. Bien, qué les parece este tema, mis estimados vecinitos? Impresionante, vecino. La verdad que yo no sabía sobre que tenemos derechos en el tema de nuestros datos personales. Para mí me parece muy interesante y de bastante valía saber toda esta información que nos acaba de dar. Entonces, de verdad, yo estoy contento de que me haya invitado, tomado en cuenta para poder informarme sobre todos estos artículos que la verdad los desconocía. Sí, alguien más. Este, Podemos realizar preguntas. Una consulta. Sí, le escucho. Bueno, me parece súper interesante el tema. Y bueno, yo quisiera saber, en caso de que uno de nosotros nos sintiéramos así como violentados en nuestra privacidad, en lo que subimos a redes, ¿cómo podemos recurrir a esto? O sea, ¿qué podemos hacer? Ya, para eso, Andreita, para eso existe ya, como les había dicho, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En caso de que usted sienta que se están vulnerando sus derechos, tranquilamente usted se puede acercar a poner la denuncia en la fiscalía con el artículo que insiste en dicho registro oficial y con eso ya se procede a la investigación del caso. En caso de que hayan cometido dicho delito, pues la ley lo sancionará tal como le estipule la ley orgánica de datos personales. Esta ley es sumamente interesante, más antes, no sé, recién tiene un año y medio, a lo mucho. En el tiempo de antes, ustedes saben que se cometían muchas situaciones muy degradables. Violaban los derechos personales, se perdía un teléfono, por ahí aparecían las fotos, cosas personales de las personas. Entonces la ciudadanía se acercaba a la fiscalía y no tenía un respaldo con qué denunciar. O sea, se quedaban en la nada, sentían vulnerados sus derechos. En cambio, con esta ley ya no es así. Cada persona que sienta que ha sido acosado, su cuenta ha sido, inclusive las cuentas que son hackeadas en Instagram, Facebook, como se ve a menudo, también tiene su sanción. Entonces ya tenemos, por eso ya existe esta ley con la que ya se puede sancionar a estas personas que cometen este tipo de situaciones. Perfecto. Bueno. buenas. Buenas, De Luis. pronto, ¿cómo está? Para reforzar, ¿no? La confidencialidad es importante. Más que todas estas leyes
nos ayuda, de pronto me puede ir recordando cuando nos ponen amenazas en celulares, ¿qué Exacto. artículos podemos aplicar para proceder ante este impasse que sentimos? Porque realmente el celular no es para que alguien lo amenace, que paga tanto, le vamos a hacer esto y cosas así. ¿Cómo el procedimiento que deberíamos llevar para lograr como quien dice, penalizar este tipo de actitudes? En caso de que exista alguna situación. Amenaza. Claro, amenazas vía celulares, vía telefónicas. O sea, como una extorsión. Ya, Sí, listo. extorsiones, ya. Listo. Por ejemplo, Exacto. ahorita está de moda en nuestro país la delincuencia. No voy a decir, créanme que, por ejemplo, yo como policía, saben que soy policía, a nosotros nos han dado muchas capacitaciones. Por ejemplo, aquí en nuestro país se les llama vacuna y la gente ni siquiera sabe por qué se le llama vacuna. Entonces, eso es un término mal utilizado. Entonces, por ejemplo, la vacuna, ese término nace en Sicilia, en los años 90, 80, donde delincuentes extorsionaban a las personas. Entonces, poco a poco ese término se fue expandiendo hasta que llegó aquí a la frontera con Colombia y los delincuentes, las mafias delictivas, las organizaciones delictivas utilizaban este término hasta que llegó a Ecuador. Pero en sí el término correcto se llama extorsión siciliana o simplemente extorsión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos llega un mensaje o nos llaman en caso de extorsión y nos sentimos afectados, nosotros tranquilamente grabamos las llamadas o hacemos un captura a los mensajes de texto y nos acercamos a la fiscalía, que es el proceso correcto para realizar la respectiva investigación o también simplemente acercarse al UPC más cercano. Ahorita toda policía comunitaria tiene el número de la unidad antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional, que es lo que están capacitados especialmente para este tipo de delitos o de situaciones. Ellos inmediatamente actúan. Por ejemplo, la mayoría de personas que cometen este tipo de extorsiones digitales, porque ese sería el término correcto, es una extorsión digital, porque está utilizando una extorsión con un medio tecnológico. Entonces, ellos se contactan directamente con esa persona, ellos tienen todos los medios tecnológicos para dar con el paradero de estas personas y así lograr con la captura de estos individuos. Pero Luis, la mejor manera es coger y actuar con el UPC más cercano o simplemente llamando al 911 y le ayudan para solucionar este tipo de situaciones. ¿Cómo no? Muy Yandri, agradecido. vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente. Yandri, una consulta. Entonces, si yo recibo algún mensaje, ¿no? Pidiéndome una especie de extorsión, lo más recomendable es llamar al 911 o acercarme a un UPC. Exacto, pero ahorita como nosotros ya la policía está un poco más capacitada con este tipo de situaciones, yo creo que sería mejor un UPC, porque el 911, ustedes saben que a veces está un poco congestionado, en cambio el UPC tiene la mayor facilidad ahorita para atender este tipo de situaciones y llamar enseguida a la UNACE. Ok, ok, pero entonces, ¿y qué más haría? ¿Bloqueo los números? ¿Bloqueo para que no me sigan escribiendo? ¿O qué más puedes recomendar? Claro, cuando digamos, usted está siendo víctima de esta extorsión. Ya, lo más accesible es dirigirse inmediatamente al UPC más cercano, porque si hay, por ejemplo, ha habido casos que le llaman la mayoría de estas personas son venezolanos, ya, y ni siquiera están aquí en el país, pero ustedes saben que no todos somos iguales, hay personas que son nerviosas, hay otras personas que son menos nerviosas, que no los toman en cuenta, o sea, así de fácil. Y estas personas, cuando la persona actúa con más timidez, estas personas cogen mayor fuerza. Entonces, no, lo mayor es simplemente bloquearles y no tomarles en cuenta. Sí, sí, simplemente eso. Pero obviamente no dejar pasar por alto. Por ejemplo, hasta a mí me ha llegado un mensaje, pero simplemente yo cojo, se los bloquea.
hasta 3 veces tú puedes, o sea, bloquearlo, pero ahí si ya te siguen frecuentando, entonces no habría inconvenientes en buscar al UPC más cercano. Ah, ok, chéverísimo. Gracias, gracias, vecino. A ustedes, hermano. ¿Alguien más? Hola, sí, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo en este caso podríamos proceder cuando las escuelas en este caso suben fotos de nuestros hijos a las redes sociales y luego pues se hacen virales? Entonces ahí comienzan las extorsiones como hablaban hace un momento. ¿Cómo se podría proceder ahí? En el caso de las escuelitas, Correcto, sí, en el caso de las escuelas. en las escuelitas, usted, digamos, como padre de familia o como profesor, si usted me habla como madre de familia, usted tiene que darle conocimiento a la directora. La directora manda un informe, una solicitud la policía tiene una unidad específicamente para tratar este tema de las escuelitas, que se llama Polco, que es la policía comunitaria de cada sector. El Polco se encarga de hacer el informe respectivo y procede a ir con DINAPEN directamente para coger este tipo de situaciones, qué es lo que está pasando con dicha escuelita, y se proceden con los operativos que amerita para tratar de dar solución de inmediato al tema, porque en una escuelita ustedes saben que hay niños, pueden ser vulnerados de cualquier situación, entonces la actuación como servidores policiales es inmediata y no se puede dejar pasar por alto. Entonces usted tiene que acercarse a sí mismo con la directora, todo docente sabe, tiene el número del policía comunitario de cada sector. Hasta la escuelita del último rincón del mundo tiene el contacto. Entonces tienen que acercarse con el director, que es lo más lógico. Y si el director, usted ve que no se mueve, pues al UPC inmediatamente. Todo ahorita no- nos movemos con el UPC para tratar de solucionar este problema. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, el UPC sí, ahorita ya están como que un poco más capacitados para poder Sí, sí. reaccionar ante estas medidas. Sí, más que todo en este tipo de situaciones, sí ya está, ya estamos mejores capacitados. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Yandri? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Yandri, una consulta. Bueno, en este caso, de tus conclusiones, me pareció mucho el primer y el último punto, ¿no? Donde donde se decía que tenemos el derecho a comunicarnos mediante los medios digitales, pues, ¿no? Y exponer nuestras ideas Sí, así y es. emociones. Entonces, solo como un comentario, y es que si bien es cierto, pues tenemos el derecho y como tú dijiste, hemos avanzado enormemente en la tecnología. Sin embargo, pues debemos siempre como respetar mucho lo que vamos a publicar, ¿no? Porque si no, pues estaríamos irrespetando y estaríamos más bien nosotros siendo los agresores y no las víctimas. Y el último punto, Yandri, y ahí es donde viene mi consulta. Ya, Tú ponías las medidas digitales que debemos manejar con responsabilidad. así es. Justamente hoy te comento que en el trabajo, dos compañeros que tienen un emprendimiento, ¿no? Aparte del trabajo fijo que estamos. Y resulta que ellos recibieron unas llamadas de extorsión y estas llamadas eran de números internacionales, Ya. no eran de números Sí, sí. nacionales. No, Y estas personas ni siquiera nos conocen, ¿no? Sino que llaman pues a sorprender porque como ellos tienen redes sociales y resulta que en las redes sociales pues tienen sus números personales, ¿no? Y esto pues para quien tenga un emprendimiento pues mejor compre un cheque aparte, un nuevo número y mejor es relacionar algún número como empresarial o corporativo. Porque en el caso de ellos pues que tenían su número personal vinculado, les llamaron y ellos pusieron altavoz, pues no, una de ellos, el otro, pues la esposa le llamó a decirle que ella también justamente había recibido la llamada, pero una de ellas que recibió contestó ahí en altavoz, porque le insistían, entonces dijo, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y pues ahí recibió, pues no, que sí, que soy de los choneros y que no sé qué, y todo lo demás como para asustar. Entonces, en esos casos, que es un número internacional, ¿cómo actúa la policía? Y aparte de bloquearlos y de colgarles, y obviamente ya de desvincular mi número y todo lo demás, eh, ¿qué proceso yo puedo seguir o qué en este caso haría la policía para averiguar al fondo del caso? Ya, la policía, como le habías dicho, la policía actúa de manera internacional. Tenemos lazos internacionales con la Interpol o con la policía de otros países. Si la gente de la UNACE, que ellos son los encargados de este tipo de casos, se contactan con la policía, por ejemplo, de Venezuela y dan seguimiento a estos individuos que están haciendo las llamadas extorsivas y proceden con la aprehensión de estos individuos. Y en caso que estén aquí en el país, así mismo se los localizan mediante los medios tecnológicos que ellos tienen y proceden a la captura de los mismos. Así funciona esta situación. Y como les he dicho, la mayoría de estas personas son venezolanos. Son venezolanas las que cometen, ni siquiera están en el país y amenazan a las personas. Ustedes saben que meten en Google y, por ejemplo, va a Rosita y le salen toditas hasta el número de teléfono, las calles. Entonces, esa es la facilidad de los medios tecnológicos. Los delincuentes se abusan de esto y comienzan a asustar a sus víctimas. Entonces, Yandri, ¿qué recomendación tú nos darías a nosotros que manejamos medios digitales? Por ejemplo, no publicar números de teléfonos, no publicar direcciones, no publicar fotos, en este caso Exacto. de los familiares más cercanos, porque ya de una u otra manera estamos vulnerables ante toda esta situación ahorita. Entonces, lo recomendable, ¿qué sería? Lo recomendable es saber manejar los medios digitales, no publicar nuestros bienes, no exponer muchos a nuestros hijos. Si nos vamos de viaje, si nos vamos de viaje lejos, no subir las fotos al instante. Podemos subirlo, pero después que vengamos de viaje, son métodos que se utilizan, se le está diciendo a la ciudadanía que se utilizan para evitar cualquier tipo de estas situaciones. Perfecto. Gracias. Sí. Bueno, yo les voy a mandar una encuesta ya para que me ayuden llenando luego de esta capacitación. Yo les estaré molestando para hacer otra reunión, ¿sí? Yo les agradezco mucho su reunión y espero que les haya servido de